Y como persona, pienso que alguien que ya le ha fallado tanto a una sociedad debería de tener una mínima coherencia y escondida para sacarla a flote, y es renunciar. Yo exijo la renuncia de Samuel García, porque más allá de que si le van a hacer juicio político o no, al menos en mi persona, yo no voy a depositar mi poder en que los diputados y las diputadas puedan hacer lo posible o lo imposible para llegar a un acuerdo en donde lo lleven a juicio político. Dos mujeres muy poderosas en el ámbito musical, pero también político, porque ambas se han declarado abiertamente demócratas, son Taylor Swift y Beyoncé. Incluso Beyoncé le dijo a Kamala, puedes usar mi canción Freedom, y es su canción de la campaña. Y Taylor Swift, sus canciones como Miss Americana, como la de Only the Young, son políticos, son canciones políticas. Y va a hacer que los Swifties, ese es un voto que es esencial para estas elecciones. La mafia del poder, de los neoliberales, los programas sociales, la estructura, por lo que tú quieras, ganaron. O sea, cuando uno tiene verdadera convicción democrática, aceptas el resultado, aunque ese resultado no te favorezca. Ganaron. Lo que estamos peleando es la sobrerepresentación de lo que se les asigna por fórmula. Nadie les está queriendo quitar su victoria. Nadie les dice que Morena no es un partido que logró convencer a millones de mexicanos. Morena y sus aliados no ganaron el 75% de las curules. Por eso vamos a pelear y vamos a pelear duro. Recientemente la oposición ha dicho ahora que hay una sobrerepresentación de los partidos de nuestra coalición, de Morena, del PT y del Verde. Esto es completamente falso. Lo único que tiene que hacer el tribunal es hacer lo mismo que se ha seguido en las últimas elecciones y asignar los diputados y diputadas que le corresponden a cada partido político. Bienvenidos a Mesa para Cuatro. Hola Lore. Hola Indira. Hola. Bienvenidas después de un rato de estar de pausa. En break. ¿Verdad? En break. Sanando nuestra salud mental, desintoxicando de la el proceso electoral. No, pero ahora llegamos con un tema que creo que ha estado en la agenda todo este tiempo y al final del sexenio es uno de los temas principales, la sobrerepresentación en el Congreso. La sobrerepresentación, ¿qué significa esto? Pues simplemente con su nombre, con decir sobrerepresentación, tú lo pones en Wikipedia y dice, es un exceso, es un exceso. Con eso ya es una connotación negativa. Yo creo que aquí no estamos dimensionando, porque mucha gente que está pro Morena dice, pues nosotros escogimos el plan C y queremos ese famoso plan C y queremos esa mayoría en el Congreso. Pero ojo, no estamos viendo que todo en exceso es malo. Todo en exceso es malo. Y entonces, si nos vemos en el espejo, por ejemplo, de un Venezuela, o incluso a veces dicen, ¿por qué comparas con Bangladesh? Bueno, Bangladesh también está viviendo ese proceso de, por mucho tiempo tuvieron la sobrerepresentación en el Congreso, aparte de la presidencia o de ser primer ministro, etcétera. Entonces, aquí la cuestión es, ¿a dónde vamos con esto? Y si es de verdad la voluntad del pueblo, como lo dice Claudia Sheinbaum, que ella subraya y dice, es la voluntad del pueblo. Es la voluntad del pueblo que 373 curules sean los que no podamos negociar, no se pueda negociar nada de oposición y es lo que digan ellos. Entonces, abro la conversación aquí. Lore creo que trae muy buenos insights. Indira también. Vamos contigo, Lore. Pues mira, creo que una de las cosas más importantes que debemos de entender es el contexto de cómo llegamos a esta definición electoral del tema de la sobrerepresentación. Y es que en México ha habido momentos en reformas democráticas que lo que han buscado es que los partidos minoritarios tengan presencia. Ustedes se acuerdan cuando gobernaba el PRI, pues no nada más era el gobierno todo PRI, el Congreso y el Senado también era todo PRI. Entonces, en una alianza legislativa o en un acuerdo legislativo hace muchos años hubo una reforma a final de los 80, una reforma en el 94 y así. Ahí se dieron las reformas en las que abrieron paso a la presencia de diputaciones plurinominales para decir, ok, tu partido, o sea, en aquel entonces el PAN y el PRD,
todavía no estás ganando elecciones, pero ya estás sacando mucha más votación. Entonces tienes que tener un lugar para representar a toda esa gente que está votando por ti. Y ahí fue cuando se crearon los diputados por el principio de representación proporcional y los diputados plurinominales para decir, pues los partidos más pequeños tienen que tener una representación porque al final también representan personas. Y si no, pues nos hubiéramos seguido manteniendo con el poder hegemónico de un solo partido gobernando y un solo partido tomando todas las decisiones, tanto ejecutivas como legislativas en México. Bueno, esa fue una de las reformas, digamos, más viejitas. Recientemente, hace como 10 años, en el 2013 más o menos, se dio una reforma cuando todos los partidos firmaron el Pacto por México. Entonces, cuando firman el Pacto por México, una de las reformas que se hace es una reforma electoral y se modifica la ley electoral y se modifica la Constitución, y ahí es donde se habla de que cuando un partido gana mucho, no le puedes aplicar el cálculo para asignarle todavía más diputaciones o escaños por el principio de representación proporcional. ¿Por qué? Porque ya están suficientemente representados. O sea, está por ley ahí. Está por ley, artículo 54, si no me equivoco, en la Constitución. 54. Entonces, ese artículo nos dice que ningún partido tiene que tener una sobrerepresentación mayor al 8%. Entonces, ¿qué pasa en este proceso del 2024? Morena y sus aliados ganan 373 curules. O sea, tienen 373 curules de los 500 diputaciones disponibles. Entonces, estás hablando que para la oposición quedaron solamente 127 lugares, 127 sí, no hay un balance. diputaciones. Eso es una proporción de casi 3-1. Entonces, tú no puedes asignar, o sea, cuando ellos ganaron 373 de 500, no puedes asignarles todavía más. Imagínate. Entonces, o sea, aquí lo tengo porque la verdad es que no soy tan pues diestra en la de números, pero es la coalición Morena PT Verde obtuvo un 57.79, o sea, un 58% de la votación nacional estimada. Entonces, cuando ya tienen el 57%, casi 58%, y hacen el cálculo, se quedan con el 74, casi 75% del total de los curules. Imagínate. O sea, y ahora esos son los ganados más los que se les asignan. O sea, 75% de los curules, pues no le puedes dar esa sobrerepresentación. Pero por algo eso los muy demás... importante que estás diciendo está en la ley. Sí. Está en la ley. ¿Y dónde están las instancias pro democracia? Pues o sea, ahí... ¿dónde están? Por eso la marcha de este domingo, por eso todo esto, ¿dónde están? Porque yo la verdad, en lo personal, no lo digo aquí que todas las de la mesa ahorita dicen ustedes, pero yo sí estoy decepcionada de esas instancias prodemocráticas como es un INE, un tal, que tienen que regular este tipo de cosas. ¿O qué? Pues por eso en el INE fueron los demás partidos a decirle, oye, espérate, esa asignación que estás haciendo está mal calculada porque tenemos una ley vigente que se reformó en el 2013, es que no me quiero equivocar en la fecha, pero me acuerdo que era Peña presidente, más o menos, entonces tuvo que haber sido por esa época. Tenemos esa reforma, se modificó y ahí está. O sea, estamos hablando de que se les asignó casi un 20% de sobrerepresentación. Es un chorro. Es un chorro, Indira, ¿tú qué? Te veo así como que traes todo el tema también. Es el agandalle de Morena. Es la concentración de poder. Es hacer el camino para la dictadura. Y yo lo quiero decir con toda esta franqueza, dejando un antecedente. Bien tocaste el punto de Venezuela. Cuando tú secuestras instituciones, al final la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, aunque son de representación de la gente, no dejan de ser instituciones. Y cuando haces esto, malversando la ley, a pesar del pueblo, porque no todo el pueblo votó por Morena. Sí, es que eso y es muy no importante, todo el mundo, y no todo el mundo representa a Morena. Y haciendo una inyección forzada de que esto esté justificado porque la gente votó por un plan C, es nada más la antesala de lo que hoy está pasando en Venezuela. Y el espejo en el que nos estamos mirando se llama secuestro institucional. Y claro, pones de escudo al pueblo, pero un pueblo que en definitiva no está totalmente representado en esas cámaras. O no está también informado. Y por eso, pues las dos. Las dos. Y por eso la lucha que hacen las organizaciones de la sociedad civil es tan importante. Porque una vez que tú demandas ser representado, o sea, al final un escaño y una curul no es de Indira Kempis Martínez, es de un sector de la sociedad
que se ve reflejado en las posturas políticas de cada legislador o legisladora. Entonces, bueno, y ustedes que están ahí. Es que entonces lo que están haciendo es un franco agandalle, están haciendo un camino, veámosle la cara a Venezuela, o sea, ahora mismo. El espejo en el que nos miramos. Que Maduro no se quiere ir, porque además de no reconocer a la oposición, esto es de hecho, un no reconocimiento de que tienes una oposición. Eso es parte de la cultura democrática. No quiere decir que les des la razón o que nos den la razón. Quiere decir nada más que existimos, que no somos invisibles para un sistema, claro, que también tenemos leyes un balance. Exacto, un balance. Y entonces, cuando no se quiere reconocer ese balance, ese contrapeso o esa existencia, simple y sencillamente, ¿qué estás haciendo? El camino para la concentración del poder, que hoy en Venezuela se llama dictadura. Híjole, se me pone así como, no, es que no puedo entender cómo hay gente que dice que es que votamos por el plan C. Sí, pero yo creo que ni saben qué es el plan C. No, es que a ver, no podemos confundirnos, porque evidentemente Morena ganó todo, ¿verdad? Y eso se lo tenemos que reconocer. Pero votaron por ella. Ganó mucho, y pues los curules que ganaron, los ganaron. Ajá. Y por la razón que tú quieras, la narrativa de la mafia del poder, de los neoliberales, los programas sociales, la estructura, por lo que tú quieras, ganaron. O sea, cuando uno tiene verdadera convicción democrática, aceptas el resultado, aunque ese resultado no te favorezca. Ganaron. Lo que estamos peleando es la sobrerepresentación de lo que se les asigna por fórmula. Nadie les está queriendo quitar su victoria. Nadie les dice que Morena no es un partido que logró convencer a millones de mexicanos. Eso es una realidad. Sí, pero no viene junto con pegado. O sea, no votaron por Claudia Sheinbaum y el plan C, ¿sabes? O sea, no votaron por el paquete completo, el combo. Es que a mí me parece que es borrar, o sea, yo siempre creo que el foco es ¿quiénes son los legisladores? Los legisladores no somos una persona, somos una representación. Sí. Y en el momento en que un gobierno, además, instancias como los tribunales, por ejemplo, en Ciudad de México sí les dieron la sobrerepresentación. En Sinaloa dieron la sobrerepresentación. Entonces, cooptados. Entonces es una cuestión también incluso de justicia, porque es como si borraras del mapa, o sea, las y los mexicanos que votaron por otros representantes, es como si no existieran. Ajá, como si no hubiera gente que no está de acuerdo. Exacto. Entonces, no se trata de quitarle curules o escaños a la oposición. Es que estás borrando a la población que representa esa oposición. Y en ese borrado, la cultura democrática se fragmenta, porque desde ese momento, si la sobrerepresentación pasa en México, desde ese momento no somos un país democrático. No. O sea, que quede claro que lo que está en juego no son curules ni escaños, porque luego también viene esta malversación de, es que la oposición lo que quiere son sus puestos, ¿no? No, pues al final también representamos a una población. Sí. Entonces, lo que le estás haciendo, digo, si hay menos lugares, pues esos legisladores ya no son legisladores y se van a su casa. Pero el tema no es ese. El tema es que se quedan esos espacios sin representación de la gente, y es como si desconocieras que hay mexicanos y mexicanas que no están de acuerdo contigo en esa concentración del poder. Entonces va a pasar todo. Claro. Porque ya no necesitan a nadie, porque entonces en esa sobrerepresentación... Porque ya tienen 3-1. Exacto. Pero por eso las marchas como la de este domingo, que es pacífica, y ahora lo que vemos en Venezuela, y digo Bangladesh, aunque Bangladesh nunca lo tuvimos en el mapa, pero pasó igualito y está pasando. Tuvieron una sobrerepresentación de 288 curules, ¿sí? Después de 15 años de la primer ministra, Sheikh Hasina, que estuvo en el poder, más esa concentración, la población, el ciudadano, el pueblo, llámese como sea, tronaron. Claro. Y tan tronaron que ya no fue pacífico, porque el vaso fue hasta acá. Y se subieron y se metieron a la casa de la Sheikh Hasina, al palacio de allá, y empezaron a hacer desmanes porque ya no podía la gente. Y la gente en algún momento dijo lo que estaban diciendo una parte de México ahora: votamos por el plan C. En algún momento, hace 15 años, esa gente, que fueron los papás de la generación Z, que ahorita están en las calles en Bangladesh,
Esos dijeron, votamos por el plan C. Entonces, lo que dice Indira, lo que dice Lorena ahorita es, esto de Venezuela, eso de Bangladesh, aunque lo veamos hasta, no sé, hasta la India, es un espejo. Es un espejo. Es un espejo. Es un espejo. Y el reloj va a cuentagotas, y yo creo que sí, despertar. Por eso les decía yo el contexto de las reformas democráticas que se hicieron en México, las reformas electorales, daban paso a que la oposición, y no la oposición de partidos, las personas que no estaban de acuerdo con el partido hegemónico en el poder, tuvieran un espacio de representación. Claro, que podía porque antes no la mano. existía, o sea, no ganabas, entonces pues no llegabas al Congreso. Ahora si no ganas, tienes una oportunidad de llegar a representar a toda la gente, aunque sea minoría, que no está de acuerdo o que tiene otra convicción. Entonces, esta lucha es exactamente la misma, nada más que con la realidad que vivimos ahora en 2024. Es darle la justa proporción a la representación de la gente que no está de acuerdo con el partido en el poder. Es eso. Totalmente. Yo creo que, para concluir, queremos un país más sano, ¿no? No Pues en excesos, sí. Un país sano, donde haya balance, donde haya voz del pueblo, no del pueblo, lo que sea, o sea, de todos. Es que pero sí. pero cuando Claudia Sheinbaum dice es que es la voz del pueblo, es como ustedes dicen, pues... Hay muchos pueblos. No es una totalidad. Sí. O sea, lo dice como, en la narrativa es todos escogieron, Sí. no es un todos. No. O sea, hay Y ahí muchos está el error. pueblos dentro del pueblo. No Sí. todo el pueblo representa a Morena, representa una parte del pueblo. Pero yo sí pienso que si la sobrerepresentación se da, se acabó la república. We choose freedom. Bueno, y no sé ustedes, pero yo tenía dudas de Kamala Harris. En su momento yo dije, bueno, sí tiene una buena trayectoria y tal, pero dudaba porque como vicepresidenta no fue lo máximo que pudo haber, o sea, no vimos algo como de, ay, Kamala hizo esto. Al contrario, fue muy criticada de que pues estaba ahí a la sombra de Biden de una manera no proactiva como vicepresidenta, como muchos vicepresidentes son proactivos en Estados Unidos. Pero ahora con esta ola del cambio de Biden y Kamala Harris entrando, me ha sorprendido. Y yo, la verdad, ya creo en Kamala. Creo que, o sea, ya me convenció. No, creo que está haciendo un buen trabajo. ¿Por qué? Porque no se está centrando en criticar a Trump y en lo de tú dijiste, tú me dijiste. No, ella está con un nuevo gobierno. Vamos a meter tal. O sea, como que pasó página y dijo, y eso trae a Trump temblando. Tan trae a Trump temblando que ven los videos de Trump últimamente y ya se le bota se empieza a enojar con los reporteros cuando le preguntan, ¿qué opinas de Kamala que te lleva 3 puntos porcentuales? Porque han salido esta semana encuestas en donde Kamala ya lo pasa. Si hoy fueran las elecciones, entonces Trump todo desquiciado, no, stupid question y no sé qué, o sea, él ya se ve fuera de sus casillas. Ahora, aunado eso, 2 mujeres muy poderosas en el ámbito musical, pero también político, porque ambas se han declarado abiertamente demócratas, son Taylor Swift y Beyoncé. Incluso Beyoncé le dijo a Kamala, puedes usar mi canción Freedom, y es su canción de la campaña. Y Taylor Swift, aunque no la ha endorsado públicamente, no la ha apoyado públicamente, pues obviamente la va a publicar porque, la va a apoyar, porque apoyó en su momento a Joe Biden y por ende estaba Kamala Harris ahí. Entonces, y justo el equipo de Taylor le ha dicho, ya no te metas tanto en política porque, híjole, por miedo, va a mermar tal. Y ella dijo, no. Sus canciones como Miss Americana, como la de Only the Young, son políticos. Son canciones políticas. Y va a hacer que los Swifties, ese es un voto que es esencial para estas elecciones. Y creo que Taylor Swift... Es de generación, exacto. Y aquí abro la conversación junto con lo del el posible atentado allá en Viena, de los conciertos de Taylor, que también creo que tiene que ver
en algún punto, pues todas estas teorías conspiratorias de tal, que si esto, que si ISIS, que si no, que si lo político, que si Trump, híjole, los de Trump, la gente de Trump son los MAGA y pues son gente muy, muy adentrada religiosamente en cuestión de mueran por Trump, literalmente. Entonces, abro aquí la conversación. Creo que las elecciones en Estados Unidos están dando un vuelco y estamos a meses de terminar esto. ¿Tú, Lore, qué opinas? Pues a mí la campaña hablando en términos de comunicación política, el arranque de Kamala la verdad es que ha sido muy exitoso. Tú lo ves en todo lo que están generando y me llama poderosísimamente la atención todo el contenido que están generando la gente que apoya a Kamala y el equipo alrededor de Kamala, particularmente en TikTok. A ver, ¿qué porque están haciendo mucho contenido y mucho contenido donde la ciudadanía le dice a ella cómo debería llevar su campaña. O sea, prácticamente como todos somos los coordinadores de campaña de Kamala y es el involucramiento de la sociedad en un proyecto político. A mí, dedicándome a esto, ahora me encanta. Creo que hizo un arranque muy fuerte. Para mí, más que ver el tema de los apoyos que pueda conseguir Kamala, yo sigo pensando que no he visto de ella su propuesta política en algunos temas importantes. Yo sí quisiera saber yo como mexicana, ¿verdad? ¿Cuál va a ser su política, no la política del gobierno de Biden y la del Partido Demócrata en cuanto a temas migratorios, el combate al narcotráfico? Bueno, ella esta semana, perdón que te interrumpa ahí, ella ya dijo que ella es hija de migrante. Uh-huh. Entonces, ella va a hacer su campaña alrededor de eso que se supone que va a beneficiar. Que está bien, pero esa política a México le ha traído grandes consecuencias. ¿Cuántos migrantes no tenemos, entre comillas, atorados en México esperando pasar a Estados Unidos cuando México no tiene una política eficiente de atención a la migración? Sí. Entonces, sí es un problema, sí es una situación que nosotros tenemos que atender bilateralmente, que yo no he visto en ella, salvo la parte muy demócrata de decir somos promigrantes y aquí todo el mundo puede venir y latino. Aquí no va a haber estos cages que puso Trump en las fronteras, salvo por ver ese contraste como una propuesta específica en esas políticas yo no he visto, y la verdad es que me encantaría porque me preocupa cuál va a ser la visión, y creo que tanto la de ella como la de Trump son visiones muy contrastantes y muy opuestas de cómo atender esos problemas. El combate al fentanilo también es un problema muy importante, al narcotráfico en su totalidad, y también el respeto a los tratados de libre comercio en los que México participa con Estados Unidos. Totalmente. Yo creo que ahí Tim Walz, que es el que escogió para la fórmula a comparación de J.D. Vance de Trump, creo que pueden hacer una buena fórmula de todos estos temas que tú estás diciendo. Vamos a ver, ¿verdad? Digo, nada está cantado, como bien lo dices. Hablando de Beyoncé y Taylor. Hablando de Beyoncé y Taylor, exacto. ¿Tú? Pues yo pienso que toda campaña que está cuesta arriba necesita de soporte, de este tipo de soporte, porque sí está claro que el escenario para los demócratas es cuesta arriba. O sea, está muy complicado el gane precisamente por las posturas políticas que han llevado también a tener el otro extremo del progresismo. Kamala es abiertamente muchas agendas, y eso, contrastando con Trump, también puede ser una debilidad. ¿Por qué? Porque los polos, en ese contraste, lo único que ofrecen son posturas muy distanciadas unas de otras, y ahora sí que los votantes van a tener que definirse, porque no hay centro. O sea, literalmente hay un progresismo abiertamente, que de hecho Elon Musk le hace la crítica y diciendo Kamala es comunista, no nos hagamos. Como también hay gente que ha dicho que Trump es de ultraderecha. Entonces, en esa postura muy radicalizada, la gente va a tener que tomar una decisión definitoria, lo cual no le va a permitir caminar en el centro. Es casi natural que los demócratas ahorita quieran hacer como digamos, un espectro más abierto de invitación al votante, de no nos tengas el miedo que ahora existe porque haya una continuidad en las cosas negativas, vamos a hacer este nuevo gobierno, pero sin duda, aunque está muy justificado, yo sí pienso que aún con Taylor y con Beyoncé y con esta campaña de TikTok, que sigue siendo algo muy cuesta arriba. O sea, la gente en esa definición
aunque haya encuestas más menos, va a seguir tendiendo a irse con Trump. ¿Sabes qué? Esa es ¿Tú crees? Esa es mi predicción. Y en eso... Pero ahorita las esa es mi encuestas están predicción. diciendo que son 3 puntos porcentuales sobre Trump. Sí, pero al 3 final... es margen de error. Ajá, exacto, al final es 3%. Vaya, no es como nos pasó en México. No, o sea, no le das el beneficio de la duda. ¿Verdad? No, yo pienso, y No, vaya cada que quien, es qué padre. mujer, Sí. y tiene una historia muy buena ella en su persona, pero sí pienso que en este momento, a cómo está el mundo y lo que está pasando en Estados Unidos, que además tiene una relación directa con México, yo sí pienso que la gente va a tener que tomar una definición muy dura, porque también es dura. Al final lo que Trump representa no para cualquiera es un vestido hecho a la medida. Pero en tiempos de definiciones, regresando al punto de donde partimos, donde el mundo ya está hablando incluso de fundamentalismos religiosos y cuestiones de estas, la gente va a terminar siguiendo esta tendencia por Trump. Pero es que imagínate, Trump en estos días dijo, en su desesperación de toda esta información que Kamala va arriba y qué tal, dice, pero si yo llené más que Martin Luther King en los Capitol Riot, o sea, enero 6, para él eso fue una victoria. Esa frase que acaba de decir en estos días de llené más, como si hubiera llenado un estadio, no, hizo un plan de insurrección, o sea, fue algo negativo, tan negativo que es criminal, tan negativo que por eso, y todavía le aplauden, o sea, esa parte sí creo que estamos, la sociedad está enferma. Ahí va, porque, o sea, fíjate, el antecedente de los dos candidatos, o sea, Kamala Harris en algún momento fue fiscal, ¿verdad? Sí. Ella se dedicó a perseguir delincuentes. Sí. Y Donald Trump en algún momento fue acusado. Y sentenciado por cometer delitos. Presunto Entonces, delincuente. ¿cuál es el nivel de tolerancia de la ciudadanía Ese es muy buen con punto, un Lorena. político Sí. que comete delitos? Porque aquí en México nos la pasamos señalando delitos cometidos por políticos y no decimos, pasa nada. Nadie está por encima de la ley, los políticos tienen que respetar la ley. Sí. Bueno, Estados Unidos, que siempre lo volteamos a ver como el superpoder, país ejemplo, que respeta la ley, sus instituciones, tiene un candidato a presidente que ha sido, o sea, que ha enfrentado a la justicia por cometer delitos. Entonces, a mí sí se me hace bien interesante ver eso de hasta dónde la gente tolera que una persona de poder, o un hombre de poder en este caso, pueda torcer la ley a su beneficio. Y dice, bueno, o sea, sí cometió un delito, pero no me afecta, no es tan grave, entonces, como quiera puedo votar por él. Sí. Es que yo creo que la crisis de Estados Muy buen Unidos punto. sí está mandando muchos mensajes hacia el mundo y que tiene planteamientos hoy muy duros. El fentanilo es una cosa, pero hay un montón de temas más, incluyendo vivienda, economía, empleo, salud. Claro. Entonces, si te paras en el país, la gente hoy no se está preguntando por cuestiones que, por ejemplo, Kamala maneja en su agenda. Esas no son sus preguntas. No. Por eso yo creo que... Y Trump, con todos sus berrinches y sus enojos y sus acusaciones y sus subidas y bajadas y lo que ustedes quieran, sí le está contestando a la población estadounidense las respuestas que la gente quiere escuchar. Y la agenda que la gente quiere escuchar y las posiciones de definición que la gente quiere escuchar. Entonces, pienso que en ese contexto, los Estados Unidos rebasa a Trump y rebasa a Kamala. Por eso, estas dos mujeres también, Beyoncé y Taylor, que pues seguimos en una sociedad en donde, ay, el artista y el que canta, y pues ahí no también decían que, ay, unieron a Travis Kelce y a Taylor Swift adrede porque hasta decían que había un Pentagon, teoría que atrás, que, o sea, a ver, entonces, toda esta sociedad que se cree esto, que está inmiscuida en todo esto, obviamente, estas tres mujeres, un poderío que yo creo que si se le unen a Kamala de una manera fuerte, sí puede tener en pocos meses antes de la elección un Swift, en vez de decir Swift voters, pues un Swiftie voter, o no sé, porque son un peso de la sociedad impresionante. Tan impresionante que le acaban de cancelar los conciertos en Austria. En Austria. Y ves todos los TikToks y eso, y ves a la gente, no importa, llorando y tal. ¿Y qué pasó con los que estaban planeando todo esto? Pues dicen que tiene una connotación política también, ¿no? Wow. Porque tiene que ver con el Medio Oriente y todo lo ISIS y tal, y también Trump
una vez se pronunció en contra de eso. Le podemos sacar todas las teorías que queramos, Sí, ¿verdad? sí. Pero aquí la cuestión es, ya cuando agárrense de cualquier herramienta. Creo que estas dos herramientas para Kamala pueden ser muy funcionales. Yo sí creo. Para concluir. Sí, sí, totalmente. O sea, y sabes que a mí esta parte de la política gringa y la ciudadanía gringa sí me encanta, porque veo que a las personas públicas, cantantes, actrices, actores, no les da pena decir cuál es su postura política. En México, todas las figuras públicas esconden su preferencia de que no, yo no me quiero meter en política. Uy, la política se mete en todos los aspectos de la vida. Menos Verástegui. Yo no sé cuándo vamos a dejar de decir eso como si fuera un pecado tener una postura política. Al contrario. Sí. Y esa parte de lo visible que hacen sus posturas y sus preferencias, a mí la verdad me gusta. Pues ya quisiera Arturo Saldívar ese tipo de apoyo. pero no lo va a tener. Ya no lo tuvo. Ya no lo tuvo. Y ahora resulta que lo antiético es popular. ¿Por qué? Porque pues sigue pasando, ya no queremos tocar tema cada semana, pero es que si no lo tocamos, ¿qué? Nos vemos así como, bueno, pasamos página. No hay que pasar página, porque nos están robando la cara y nos siguen robando la cara, a pesar de todo lo que ha sucedido. Samuel García y los suyos. Entonces, aquí voy a abrir esta mesa aplaudiendo primero a las 6 que pusieron la denuncia, liderada por Rebeca Cloutier, que a ver si un día viene a la mesa, ¿no? La invitamos a que platique junto con las demás, a decir, tienen más, y Ramón lo dijo en un círculo, dice, tienen más faldas que los empresarios, o sea, más pantalones, por decir falda, porque son mujeres, 6 mujeres, que los empresarios neoloneses. ¿Por qué? Porque se están pronunciando, y deja tú pronunciando, están denunciando, a pesar de cualquier cosa, y en esta mesa incluso también tuvieron sus denuncias respectivamente, y por ende, amenazas. Entonces, sabemos el gobierno en el que estamos. Tristemente seguimos en ese gobierno. En Código Magenta acabamos de sacar que se agandallaron el terreno de la Mesa de la Corona. No fue una cosa como lo había explicado Samuel García en sus pizarrones, que parece que está explicando la receta. Pues no, eso sí es un descaro. Decirle todavía de la mentira sobre la mentira al ciudadano. Y todavía salir a Morones Prieto a decir que está aquí viendo las obras, que todo va bien, que la infraestructura en el estado está perfecta, que somos un ejemplo a seguir. Híjole, discúlpenme, pero no. Abro aquí la conversación, Indira Kempis, ya no sé ni con qué empezar, con el agandalla del terreno, con la inseguridad que sigue por los cielos, con la fiscalía, que todavía no se pueden ni siquiera repartir las cartas de antecedentes penales porque no quieren repartirlas, y porque saben que el tema de Devani Escobar está de por medio también ahí, truncado. Entonces no sé ni por cuál empezar, porque son muchas cosas, y sí creo que la sociedad, por más que ya están despiertos y en redes sociales se ve un despertar, no se ve un despertar de movimiento, aunque con lo de las 6 me reservo ese comentario, porque eso sí lo aplaudo a los 4 vientos. Entonces, Indira, ¿tú qué opinas? Samuel García ya no es el gobernador de Nuevo León, es el narcisista de Nuevo León. Y ha perdido toda autoridad y poder desde el momento en que no sabes consolidar un proyecto, no sabes hacer equipo, no sabes ni siquiera tratar a tus adversarios, no sabes cómo atender las demandas de la ciudadanía. Entonces el cargo le ha quedado tan grande que efectivamente la sociedad civil hemos tenido entre todos que hacer algo para frenar esto. Yo nada más, ustedes saben, pues mi experiencia con él no solamente es política, es personal. Y como persona, pienso que alguien que ya le ha fallado tanto a una sociedad debería de tener una mínima coherencia y escondida para sacar la flote, y es renunciar. Yo
exijo la renuncia de Samuel García. Porque más allá de que si le van a hacer juicio político o no, al menos en mi persona, yo no voy a depositar mi poder en que los diputados y las diputadas puedan hacer lo posible o lo imposible para llegar a un acuerdo en donde lo lleven a juicio político. Por eso hay que reconocer la valentía de este grupo de mujeres como la valentía de un montón de personas que se han tenido que enfrentar a un delincuente, porque además de narcisista, delincuente. Y por último, hacerle un llamado público a la futura presidenta que en unos meses va a tomar posesión, Claudia Sheinbaum, para que le quite la protección. A mí me queda claro que el señor ha estado protegido por Andrés Manuel López Obrador. Y es un momento crucial para la vida del país. Nuevo León es el epicentro de la economía mexicana, merece el respeto del gobierno federal y parte del respeto sería pedirle a Claudia Sheinbaum que le quite esa protección, que deje que Nuevo León se arregle con él y que en este momento de un desafío tan grande como es atravesar la administración de la primera mujer presidenta de México, pues obviamente lo que menos esperamos en Nuevo León de la presidenta es que no se meta y nos permita hacer o que renuncie de forma personal, o sea que él solito de su ronco pecho se vaya a su casa, o que sea el juicio político, o de plano hacer otra cosa. No, y pero, así como... Pero así ya no se puede vivir. O sea, así ya no es tolerable vivir. No es tolerable. Y si así se copió porque le ponemos AMLO, que ya he sabido por redes sociales que también le dicen Samlo o Samlito, porque sigue el mismo playbook de AMLO. Pues bueno, que lo siga también al rancho, a donde ya se va AMLO, que también se lo siga para allá. La gran diferencia es que Andrés Manuel logró convencer a la gente con su proyecto. Samuel fue ampliamente rechazado con su proyecto. Los diputados del Movimiento Ciudadano que fueron a la reelección, todos perdieron. La candidata del gobernador, su esposa, perdió la capital de Monterrey. Tan arrastró el gobernador Samuel García hacia abajo a sus candidatos que Luis Donaldo Colosio estuvo a punto de no ser senador, la figura del Movimiento Ciudadano. Entonces, es muy diferente, o sea, sí está siguiendo el playbook de AMLO, pero no le está saliendo bien. Muy buen punto. Porque no tiene esos resultados. Yo lo decía en un video que publiqué hace rato. O sea, si sumas la cantidad de votos de la gente de Monterrey en contra de Mariana con los que ella sacó, es 2-1. El doble de la gente está en su contra y por eso no ganó. Entonces, él lo tiene que entender, porque ya la gente despertó y no está de acuerdo con su forma de gobernar. A mí mucha gente nos reclama en la calle de por qué no le están haciendo nada, porque desgraciadamente los mecanismos para hacer algo que tenemos en el Congreso son sumamente lentos. Y aparte nos estamos enfrentando a un gobernador litigante que se la pasa imponiendo recursos de revisión y queja y controversias y todo, y eso nos va atrasando todo ese proceso. Acabamos de empezar a ver por mandato de un tribunal y otro por la Suprema Corte el proceso para sancionarlo con juicio político por la primera violación a la ley cuando no presentó el presupuesto la primera vez y ya lo hizo eso por segunda ocasión. O sea, es absolutamente lento. Es que se cree invencible. Sí, claro. Pero porque yo creo que también las instancias, volvemos a las instancias pro democracia. El Tribunal Electoral, por ejemplo, ahorita desechó, lo perdonó. No, pero esa creo que se le hizo demasiado... se hizo demasiado tema. Lo deberían de haber sancionado, No, Marcia, yo escuché el debate de esa sesión en el tribunal y fue muy interesante porque los magistrados debatieron cómo en el momento en el que él grabe ese video y dice, el siguiente candidato, o sea, o le paso la estafeta a Maynes, Maynes todavía no tenía la condición de nada, porque no había un proceso abierto en Movimiento Ciudadano. Y él, si bien sí era gobernador, porque no es una cachucha que puedes... porque le pasó los tenis fósforo. No te puedes, es que ese sí, o sea... Es que eran las dos. Sí, yo los invito a la gente, escuchen la sesión porque es bien interesante y nos da muchas cosas a aprender de la postura. La sesión? En la página del Tribunal Electoral, ahí lo suben todo. Entonces, es una de las resoluciones que es el tribunal versus las 300 denuncias que tiene, ¿verdad? Tampoco es como que ya le están perdonando todo en el proceso, sí los han sancionado. Pero también las multas deben ser ejemplares. O sea, una multa por violar la ley que te cuesta 6,000 pesos, pues oye, todo el mundo la va a seguir violando. Entonces creo que no es tanto que el tribunal esté a su favor, en lo local se han hecho muchos señalamientos, pero al final tenemos otras dos instancias, no me quiero desviar a todo ese proceso, quiero irme
a la parte de cómo sancionarlo. Entonces, tenemos los juicios políticos en el Congreso, son 2 los juicios políticos que estamos viendo, pero también es importante que la gente sepa que tiene el derecho a solicitar la revocación de mandato. Y ese es un ejercicio que, si bien nunca hemos hecho aquí, yo creo que nunca habíamos tenido un gobierno con este nivel de rechazo. O sea, generalmente cuando empieza el declive del quinto año. Es en el quinto año. Está en el quinto año. Es en el quinto año. Este hombre está desgastadísimo en el segundo año de gobierno. Está en la fase de luna de miel. Estaba. O sea, ahorita es luna de hiel. No, por eso. O sea, está en los años de supuestamente luna de miel y no está. Entonces, la gente tiene que saber que a partir de que él cumpla sus 3 años de gobierno, que es en octubre, tienen el derecho a solicitar la revocación de mandato. ¿Cómo pueden solicitar la revocación? Cualquier ciudadano, eso es una chulada, cualquier ciudadano lo puede hacer. Tú llegas, solicitas un proceso de revocación de mandato. ¿A dónde llegas? Después al Instituto Electoral. Es que quiero que explicar bien. Al Instituto Electoral. Al Instituto Electoral. Que quede por escrito. En el Congreso, o sea, en el Congreso, Instituto Electoral y Congreso. Sí. Entonces, ya una vez que se diga, bueno, que es un proceso un poco largo, pero no tanto. Te cuenta, con que un ciudadano lo haga, se le da proceso a la revocación de mandato. Se tiene que recolectar firmas con que un ciudadano lo haga. Se tienen que recolectar firmas para que proceda el proceso de revocación de mandato, porque ese proceso es como una elección otra vez. O sea, hay una jornada electoral. ¿Y hay un límite de firmas? Sí. Entonces, tiene que saber la gente, porque yo sé que hay mucha gente desesperada, que ustedes también tienen el poder de hacer algo. La ciudadanía tiene el poder para sacar a Samuel del poder. Sí. No nada más nosotros los políticos en el Congreso. Totalmente. Porque y acá junto con pegado, pues mejor. El ciudadano, el político, todo, o sea, la sociedad en sí. ¿No? Hay poder de hacer algo si efectivamente quieres sacar a Samuel del poder. Es que eso es lo que yo digo, o sea, ¿por qué seguir de espectadores si Nuevo León se está desdibujando? Se está desdibujando en todos los aspectos. Entonces, llegas y dices, ¿qué es esto? Desde la vialidad hasta todo. Es yo de verdad, insostenible. Cuando los regios, creo que somos muy echados para adelante, somos muy proactivos, somos tal. Entonces, yo veo aquí una esperanza con estas 6 mujeres, ¿no? Sí. Y ellos están desesperados, Samuel, Mariana y los suyos. ¿Por qué? Tan desesperados están que se ve la compra de medios de comunicación abiertamente, haciendo la mejor vestida de Nuevo León. ¡Hala! Eso es el tema. La mejor vestida. La mejor vestida de Nuevo León es un vestido de tal marca y los zapatos no sé qué y tal, que se ve comprada la nota. Tan desesperados están, pero yo invito a la sociedad y a los que ven esas notas, que son muchos jóvenes, que ahí sí pasan página, porque no puede ser que estemos en esa narrativa. Esa no es la narrativa. A mí sí me da mucha, más que coraje, es tristeza de ver un estado como Nuevo León hundirse así, por una persona. Y sí, muchos dicen, lo eligieron. Yo no, pero lo eligieron. Pues claro. Sí, pero cabe el error. Y como dice Lorena y como dice Indira, pues ahí la ciudadanía también pues ya puede... me salí. Yo llegué pues aquí está. Sí. Bueno, fue una razón. Yo sí pienso que pues sí hay esperanza, pero yo también veo las piezas políticas y creo que la clave, además del juicio, además de lo que se puede hacer en revocación de mandato, además de exigirle la renuncia, porque tú también puedes hacer una campaña de renuncia a Samuel García. Vete tú solo, vete por tu cuenta, o sea, a ver si tienes los suficientes tamaños para también decir, me tengo que ir porque no estoy respondiendo como gobernador. Pero bueno, o sea, ahí hay un montón de vías, ¿no? El asunto es que, hablando de SAMLO, porque SAMLO le queda bastante bien en el sentido del acuerdo que hizo con Andrés Manuel López Obrador, para que pudiera, digamos, patear pelota de todas las acusaciones que tiene y que son delitos graves. Muy graves. Entonces, por eso yo voy a cerrar con esto. Mi llamado es para Claudia Sheinbaum. Me voy a encargar, de hecho, que este clip te llegue, Claudia, porque tu administración, como la primera mujer presidenta de este país, tiene que ser sin complicidad con el que hoy es el delincuente más buscado en Nuevo León. Lore, conclusión. Es que, y lo hablábamos ahorita que hablábamos del tema Trump, o sea, ¿cuántos delitos
puede la gente tolerarle a un gobernante, porque lo denunciamos, o sea, él ya cometió delitos en tema de administración pública, de desvío de recursos públicos, de peculado, de enriquecimiento ilícito, de fraude, de malversación fiscal, delitos electorales, obviamente. O sea, ¿hasta cuándo se le tolera a un gobernante seguir cometiendo delitos? O sea, ¿dónde está la raya? Cuando cometa un delito del tipo asesinato o algo así. Sí, no. O sea, ¿dónde está la raya? O sea, ya no podemos tolerar que una persona de poder, un hombre de poder, pueda cometer delitos a la luz pública en total impunidad. Y estás de acuerdo que son demasiadas acusaciones como para que todos estemos irrazonables o querramos hacer algo que no es, o haya intereses oscuros y políticos detrás de estas acciones. O sea, somos demasiados acusando desde esos delitos hasta amenazas, hasta contra, hasta... Entonces, pues sí, ¿hasta cuándo? Y es, o sea, la diferencia, lo que decía Ramón Alberto en su editorial de decir, oye, el grupo de los 10, ¿dónde está? Para hacer lo mismo que está haciendo el grupo de las 6. Porque muchos empresarios con los que nosotros hemos hablado, pues obviamente privilegian sus intereses económicos por encima de la estabilidad del Estado. Dicen, pues yo no me quiero meter en una bronca porque luego él se va a meter con mis negocios. Pero luego sus nietos. Deja sus tú hijos. eso. Entonces, quítale el poder de que te pueda estar amedrentando. Quítale el poder para que ya no pueda él estar así emprendiendo eso y tener a todo mundo, como decimos aquí en Monterrey, acalambrado, porque no te puedes meter con él porque es el gobernador y te va a echar a todas las dependencias encima. Quitemos del poder a Samuel García. Y ahí se acaba el problema. Porque aparte, o sea, el hombre no resuelve, ¿verdad? Comete delitos y aparte no resuelve. Un gobernador, un administrador público, un gobernador, alcalde, todo se supone que estamos en el servicio público para resolver problemas. Y Samuel García tiene un récord en crear problemas. Porque él empezó Nuevo León nada más con una crisis de medio ambiente. ¿Se acuerdan? Cuando empezó su administración. Sí. Pues durante sus 2 años de gobierno, ya casi 3, tenemos la crisis de medio ambiente, la crisis de agua, que se resolvió porque llovió, porque si no seguiríamos metidos en ese problema. Si fuera una empresa, checks and balances, claro, la crisis de seguridad, la crisis política, la crisis del mantenimiento de las escuelas, hoy una crisis de salud, porque aparte le he quitado el presupuesto al sector público de salud de Nuevo León. Entonces, ¿cuántas más crisis va a provocar Samuel García hasta que Nuevo León diga ya basta? Claro. Y los empresarios también.